Hey, soy Iván para Invisible Tech y hoy analizo en el canal la Nintendo Switch OLED que llevo utilizando los últimos 6 meses. Y es que Nintendo consiguió revolucionar de nuevo el mundo de las consolas con un formato distinto a lo que se venía viendo hasta ahora. En lugar de centrarse en meter la máxima potencia de gráficos y las mejores specs, Nintendo se centró en crear una consola lo suficientemente buena para ejecutar juegos entretenidos para todo tipo de público, uso familiar, juegos deportivos o arcade, pero sobre todo trayendo tres modos de utilizar la misma consola en un único dispositivo, como consola portátil, conectada a una televisión y utilizándola como una consola de sobremesa, contando con dos mandos que ya están integrados en la misma consola, con lo cual no hay que comprar mandos adicionales, ya viene con la caja, y la posibilidad de jugar dos jugadores con la consola apoyada en una mesa o en una superficie plana, con el renovado soporte que incluye también la consola. En la caja encontramos la consola en sí misma, que se asemeja a una pequeña tablet, dos mandos Joy-Con que se conectan a la consola y se integran dentro de ella, un cable HDMI para conectar a la televisión, un cargador que se puede conectar directamente a la consola o a través del dock incluido, que también viene con la compra que realizas, un accesorio para integrar los mandos en un solo mando para poder jugar partidas largas, que es mucho más cómodo en el uso, y unas tiras, unos cordones para atar a los mandos para que no se te escapen cuando estás jugando. A nivel de diseño, aquí podéis ver cómo se compara en cuanto a tamaño con un iPhone 14 Pro. El principal aspecto que ha mejorado con respecto a modelos anteriores es que ahora la pantalla es de tipo LED de 7 pulgadas y con unos marcos mucho más finos que las consolas anteriores de Nintendo Switch. Sigue siendo una pantalla con una resolución a 720p, pero la verdad es que la calidad de los colores y los ángulos de visión son muy buenos. Cuando estás jugando en modo portátil de cerca no echo de menos una mayor calidad de la pantalla, la verdad que está muy conseguido. La consola pesa 420 gramos con los Joy-Con integrados y no se hace para nada pesada a la hora de jugar en modo portátil. Si bien es cierto que al ser bastante plana en la parte trasera y no tener donde descansar los dedos, se hace algo cansado cuando llevas jugando mucho tiempo. En la parte inferior tenemos el puerto de carga y en la parte superior el botón de encendido, los botones de volumen, una rejilla de ventilación, un puerto para auriculares de 3,5 y la ranura para cartuchos de juegos. En la parte trasera tenemos una superficie lisa que esconde el soporte a modo de bisagra y debajo tenemos la ranura para tarjetas micro SD en la que podemos descargar y guardar los juegos que nos hayamos comprado en la eShop de Nintendo. En cuanto a los controles, los botones son de un tacto suave y con muy buena respuesta, y los joystick tienen un tacto gomoso en la superficie y se manejan bastante bien. Los mandos Joy-Con son extraíbles para poder jugar en el modo de dos jugadores, bien sea con la consola conectada a una televisión o apoyada en una superficie plana. Se colocan en posición horizontal y recuerdan mucho a los mandos antiguos de una Super Nintendo, con la disposición de los botones muy parecida. Los Joy-Con son compatibles con los de generaciones anteriores, con lo que si tienes mandos de otras consolas de anterior generación Nintendo Switch, pues puedes intercambiarlos sin ningún problema. Para extraerlos se mantiene pulsado un botón que tienen en la parte trasera y se deslizan hacia arriba de forma sencilla. Para colocarlos de nuevo, basta con insertarlos en el rail que tienen y dejar que bajen hasta hacer un clic. A nivel de conectividad, la consola cuenta con Bluetooth para conectar auriculares inalámbricos. Yo lo he probado con los AirPods Pro de Apple y la verdad que me han funcionado bastante bien siempre. Tiene también Wi-Fi y en el dock contamos con un puerto de LAN Ethernet para una conexión más estable cuando la consola está conectada a la televisión. El dock nos permite jugar conectados a la televisión y al mismo tiempo cargar la batería de nuestra Nintendo Switch OLED. Y una parte importante es que cuando estamos conectados a la televisión, la resolución escala hasta 1080p. Podemos jugar tanto juegos offline que tengamos en cartucho como a los que hayamos descargado en la tarjeta de memoria, no necesitando conexión a Internet para jugar. Por supuesto, también podemos jugar online para enfrentarnos a otros jugadores que estén jugando online contra nosotros. A nivel de procesamiento, sigue teniendo el chip Nvidia Tegra de los modelos anteriores y viene con 64 GB de capacidad de almacenamiento. La combinación de este chip junto con la pantalla 720p permite una duración de la batería muy por encima comparado con otras consolas portátiles que son mucho más potentes, pero sacrifican esa eficiencia en cuanto a duración de batería. La Nintendo Switch OLED encuentra un equilibrio entre poder ejecutar un portfolio amplio de juegos, pero sin sacrificar la portabilidad, aunque no podrás jugar en ella juegos de AAA. La consola cuenta con dos altavoces estéreo disimulados en la parte inferior de la pantalla y a mi juicio tienen una muy buena calidad.
A nivel de ventilación o ruido, nunca he escuchado el ventilador de la consola. Sí que se nota que el calor se disipa por esa rejilla, pero los mandos no se calientan en ningún momento, con lo cual no afecta nada al uso normal de la consola y no se aprecia nada ese calor. Si hablamos de la batería, la Switch OLED cuenta con la misma capacidad de batería que en modelos anteriores y viene a durar entre unas 5 y 9 horas. En mi experiencia, he conseguido entre 5 y 6 horas de duración jugando sin ningún tipo de problema, lo que hace que esta consola sea perfecta para cuando viajas y quieras jugar. Es uno de los aspectos para mí más destacables de esta consola. A nivel de conclusión, el hecho de que puedas jugar a la consola en 3 modos diferentes es algo que para mí fue muy sorprendente y el motivo por el que me decanté para comprar esta consola, junto con el amplio catálogo de juegos que tiene Nintendo para tanto jugar con tu pareja, con amigos o con tus hijos. Además, es importante destacar que cuando juegas conectado a la televisión la resolución es a 1080p, con lo cual la calidad sube ostensiblemente. ¿Merece la pena comprar esta consola? Bueno, pues en mi opinión, al 100%, teniendo en cuenta todo lo que ofrece dentro de un mismo producto. Si el catálogo de juegos que tiene a ti te interesa, si te interesa poder tener una consola que sea portátil, con una buena duración de batería, una muy buena pantalla y al mismo tiempo poder jugar conectado a la televisión o jugar con amigos y estando todo esto incluido, pues estás haciendo una buena compra con esta consola, en mi opinión, es un buen valor por lo que obtienes. Y bueno, sin más, agradeceros que, como siempre, que veáis mis vídeos. Dejad un like, que eso ayuda siempre a que el vídeo llegue a más personas, os ha gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, chao.